Bueno, listo. Vamos a arrancar entonces formalmente con la clase de hoy. Habíamos quedado pendientes de algunas cosas de HTML, inicialmente con lo que son los formularios. Si no estoy mal, creo que por ahí es que habíamos quedado. Vamos a revisar acá. Efectivamente. Listo. Voy a colocar un comentario por aquí. Formularios. Y aquí voy a colocar una línea divisoria. De hecho, le voy a colocar por aquí como para identificar que esta parte del documento es de la clase del 5 de mayo. Clase mayo 5. Listo. Para empezar, lo que debemos saber es que, al igual que como estábamos viendo algunas etiquetas el día de ayer, el formulario como tal, la etiqueta a trabajar es una etiqueta llamada form, que tiene su apertura y su cierre de esta forma. Y a partir de aquí, todos los elementos que nosotros queramos implementar dentro de los formularios tienen que ir necesariamente entre esas dos etiquetas. Ya. Vamos a ver entonces. Lady, tú no. Vamos a ver qué pasa con Lady. Bueno. Decía que las etiquetas, todos los elementos que vayamos a implementar dentro del formulario deben estar entre estas dos etiquetas. A continuación vamos a ver algunas de las etiquetas más básicas para la conformación de un formulario. Lo primero que debemos saber es que el formulario nos presta algunos atributos, los cuales de pronto no le vayamos a dar tanto uso ahora, pero es bueno irlos conociendo. El primero es un atributo action que nos permite a nosotros incluir aquí entre estas comillas un enlace a un archivo, una referencia a un archivo que va a contener la forma en la que se van a tratar los datos que se están enviando a partir del formulario que creamos. Para este caso, los que tienen experiencia con lenguajes como PHP, como Python, Ruby, cualquier otro que tenga que ver ya netamente con el jalado de datos o desde un archivo a través del tratamiento mismo de los datos que se envían desde el formulario, este atributo les es bastante familiar. Y el otro es el método. El método es donde nosotros colocamos como una especie de el tipo de formulario que nosotros estamos creando con el form. Para este caso, nosotros esto, como estamos netamente en temas de estructura, de maquetado y de diseño, esto no nos va a hacer mayor cosa. Podemos incluso quitarlos si quieren, o los pueden dejar en vacío. No les va a ocurrir ningún error por eso. La primera etiqueta que les voy a mostrar acá es la label, que es la más básica, que es la que nos indica una pequeña descripción de lo que le vamos a pedir al usuario que ingrese en otro elemento. Por ejemplo, si yo fuese a crear un formulario de login, yo en el label podría colocarle nombre de usuario o correo electrónico, cualquiera de las dos. Vamos a colocar correo electrónico mejor. Correo electrónico. Con esto le estamos indicando al usuario que lo que va a escribir en la caja de texto a continuación es un correo electrónico. ¿Cómo hago esa caja de texto? Con una etiqueta llamada input, la cual no tiene cierre, y se establece todo dentro de los atributos que se le van colocando. En ese input nosotros podemos colocar el tipo,
Y aquí los que tienen el Atom les aparecen el montón de tipos que se pueden ubicar desde el input. En el caso de los correos electrónicos tienen un tipo llamado email, que es el que nos permite que cuando alguien deje mal estructurado el correo o lo deje en vacío, el formulario siempre le pida que coloque el formato de correo electrónico. Después tenemos un atributo value, que es donde le damos un valor por defecto a esa caja de texto. Para este caso la vamos a dejar vacía porque le estamos pidiendo al usuario que lo que haga sea digitar su correo electrónico, en este caso ahí en la casilla. Sin embargo, se suele manejar a veces también un atributo llamado placeholder, que es lo que permite dar como una especie de pista de lo que el usuario debe ingresar, sobre todo cuando no se configuran cosas como el label, como lo que hice anteriormente. Yo aquí en el placeholder puedo colocar lo mismo. Puedo colocar aquí correo electrónico o escriba aquí su correo electrónico, cualquier mensaje. Voy a guardar para que se vea aquí en el sitio. Creo que no guardé. Sí, hay personas que tienen el micrófono encendido, eso he notado. Ahí está. Ahí se pueden dar cuenta que me aparece el label como lo coloqué, me aparece la caja de texto donde se debe colocar el correo electrónico y me aparece la pista. Yo les dije ahí, podían escribir. Aquí se puede colocar también cualquier cosa. Escriba aquí. Lo que sé. Ahí les aparece la pista como tal. Esta pista se borra apenas uno empieza a escribir. Ese tipo de cosas a veces, dependiendo del formulario, se suelen usar más que los mismos labels. Sin embargo, ahí les quedan como las dos opciones para que vayan conociendo un poquito cómo usar el tema de los inputs y de los labels. Sigue habiendo personas con el micrófono encendido. El value para colocar un valor por defecto. Si yo quitara el placeholder y yo le doy aquí en value un valor cualquiera, me aparece un valor por defecto en la caja de texto. Un valor que si yo quiero modificarlo me toca borrarlo, porque si yo sigo escribiendo eso no me sirve como el placeholder. Eso me sirve para ubicar valores por defecto. En este tipo de casos a veces el value, o si quieren no lo colocan y colocan de una vez el placeholder y se le coloca aquí la pista, correo o escribir email. Listo. Voy a colocar acá otro label que diga contraseña y otro input con un tipo diferente. Aquí el tipo que necesitamos para el caso de cuando uno está escribiendo una contraseña, generalmente se suelen ubicar caracteres especiales como puntos o asteriscos para que no aparezca la contraseña que uno está digitando. Ese tipo se llama password. Aquí está. Y aquí yo puedo colocar lo mismo, un placeholder que diga escribir contraseña. Y el valor lo pongo o lo dejo en vacío o lo quito. Si yo hago escritura aquí en el campo de la contraseña, se pueden dar cuenta que no me debe aparecer ninguna letra, ningún número, ni nada que yo esté colocando dentro de ese campo. Después, si queremos, dígame. Sí, claro. Puede ser con CSS o lo puedes hacer aquí mismo con los mismos atributos que yo estaba colocando ahorita no, ayer con el video. Siempre se usan estos atributos, son globales y a ti te permiten ubicar tanto el ancho como el alto de un elemento. Pero lo ideal es hacer eso con CSS. Como les decía el jueves, la idea aquí es primero estructurar
por completo, ir viendo cómo o ir conociendo cada una de las etiquetas que existen. Yo les dije que esto iba a quedar horroroso, pero la idea es ir avanzando con el tema de la estructura. Ya después, para el tema con el CSS, ya nos metemos en cómo hacer diseño sobre cada uno de los elementos. Si yo quiero agregarle un botón a eso, los botones se agregan con la misma etiqueta input. Como se pueden dar cuenta, esta etiqueta nos sirve para muchas cosas en los formularios. Y aquí el type, para que funcione la subida de los datos al momento de uno generar el formulario como tal, el tipo es submit. Si yo coloco este tipo de esta forma, este input se me va a convertir a mí en un botón que me va a hacer accionar lo que yo coloco acá. O sea, todos los datos que yo estoy escribiendo en mi formulario allá en la página, al oprimir el botón submit me va a cargar al archivo que yo haya referenciado aquí en el action para hacer el tratamiento de los datos. Por aquí, si esto le debo dar un value para que me aparezca un valor en el botón. Yo le voy a dar por aquí guardar o guardar no, estoy haciendo un login. Vamos a colocar ingresar. Y ahí aparece el botón. Lógico, aquí no estamos haciendo tratamiento de datos ni métodos, por lo cual simplemente dándole clic al botón el navegador lo va a entender como una acción, pero lo que hace es quedarse en la página. Para probar lo del email, yo puedo escribir por aquí cualquier cosa, y si yo le doy aquí en ingresar, él me va a sacar una alerta en donde me dice que no estoy usando la estructura correcta de email. Si yo aquí le coloco la estructura correcta de email, ya él me va a permitir con cualquier cosa ejecutar el formulario. El value. El orden de los atributos no es... El orden de los atributos no altera el producto. Si yo coloco el value antes, es lo mismo. No pasa nada. Debe estar incluido en la etiqueta, obviamente. Pero el orden en donde uno los coloque no hace diferencia. Eso para todas las etiquetas. Si yo coloco el placeholder antes del type, o el type lo quiero colocar de último, si yo me voy aquí al source y el src lo coloco después del type, el orden de los atributos en las etiquetas no incide en el desempeño. Vamos a hacer ahora un formulario un poquito más largo para poder indicar algunas etiquetas de más. Vamos a colocar por acá. Esto, si quieren, lo pueden dejar así. Yo lo voy a comentarear para hacer otro formulario más largo. Vamos a hacer a uno que parezca como si estuviésemos creando una cuenta. Entonces yo puedo colocar aquí en un label, pedir primero el nombre. Vamos a colocar los nombres. Y ahí mismo yo puedo generar un input en donde el tipo ahora va a ser texto, que es el campo o el tipo casi que de manera básica de los inputs, que son los que permiten manejar cualquier tipo de carácter dentro del campo de texto. Le coloco un value vacío y le voy a colocar por aquí un placeholder que me diga que escriba los nombres. Esto se puede hacer un poquito más específico colocando primer nombre, segundo nombre, pero para hacerlo un poquito más rápido, yo voy a ir generando de esta forma nombres y apellidos. Aquí en el caso del input, el tipo viene siendo lo mismo, texto.
Y por el placeholder le voy a colocar que escriba los apellidos. Escriba sus. Les recuerdo, para los que van mucho más avanzados en la materia como tal, esto es una cosa bastante básica, entonces esta es la manera como más sencilla de explicar cómo desarrollar un formulario, aunque después ya con más avance hay maneras de estructurar esto de otras formas, a veces embebiendo incluso otras cosas. Pero inicialmente estoy tratando de hacer lo más básico posible un formulario, sobre todo para las personas que no tienen experiencia en esto. Tú eso lo puedes hacer en JavaScript, o hay algunas. Acá hay un atributo. Acá hay un atributo al que tú le puedes dar que se llama required. Dándole este valor, tú le estás diciendo al atributo que es requerido, o sea, que necesariamente debe colocarse, que no puede quedar vacío. Sin embargo, este tipo de cosas se suelen hacer de mejor forma o desde JavaScript o desde el modelo en donde uno está estructurando los datos que uno está pidiéndole al usuario. Ya eso es más que todo lenguaje para servidores. Si tú estás en PHP, donde tú controlas los datos de ingreso el tratamiento de los datos, tú le puedes dar siempre el valor de requerimiento para el dato necesario en el cual tú requieres que sea obligatorio el valor. Te pongo un ejemplo. En Rails, cuando uno hace el modelo, en el modelo uno estructura qué elemento debe ser el requerido y que debe estar por lo menos no nulo. O en PHP también se puede hacer. De hecho, en todos los lenguajes de programación tú puedes hacer eso. Sin embargo, a través del mismo JavaScript o aquí en el HTML te presta herramientas como el require que te ayudan a eso. De hecho, esto, como les decía ahorita, esto aquí hasta donde estoy haciendo es bastante básico. Por ejemplo, si tú me preguntaras, yo quiero que lo que yo voy colocando que yo cuando necesito que la página recargue ya enseguida me haga foco sobre un elemento. Tú le puedes dar el autofocus y ahí le estás diciendo al navegador que resalte enseguida este campo de texto para que empiece el formulario. Hay muchos atributos aquí. El autocomplete te sirve para que cuando ustedes le coloquen esto a la etiqueta, cada vez que un usuario va colocando datos, el navegador siempre recuerde lo que están colocando. Entonces, a la segunda vez que tú le vas a colocar texto al campo, ya te van apareciendo los textos anteriores. Hay muchas cosas que tú puedes hacer con el input. Pero como dije ahorita, estoy en lo más básico posible. De hecho, al grupo anterior, lo del placeholder se lo vine diciendo después. Ni siquiera se lo dije en la misma clase de HTML básico. Vamos a ver. Iba por apellidos. Aparte de los inputs, nosotros tenemos otras etiquetas que nos presta el formulario para hacer otro tipo de o estructurar de otra manera algunos elementos. Por ejemplo, me imagino que muchos se han encontrado con que a veces le dan clic a algunas cajas y aparecen varios valores en una lista para uno escogerlas. Esos valores se llaman selects. Este elemento select me permite a mí crear una pequeña lista en donde yo le pongo al usuario a seleccionar una opción para que la tome como la escogida, y cuando uno recarga el formulario, cuando uno manda los datos, se va esa selección que uno ha escogido como dato dentro de todos los datos que uno manda al momento de crear el formulario, de digitar los datos, perdón. Esas opciones se crean con la etiqueta option, necesariamente dentro de las etiquetas de apertura y cierre del select. En este option nosotros es donde vamos a colocar las opciones que van a aparecer en el select. Aquí, por ejemplo, si yo quisiera que el usuario seleccionara
de qué ciudad es, yo antes puedo colocarle una etiqueta de label en donde me especifique la ciudad. O puede ser, vamos a colocarle otra cosa, vamos a colocarle género mejor, más rápido. Le colocamos el género. Y aquí en el select le podemos dar de opciones masculino. Y la segunda opción, femenino. Voy a guardar por aquí. Bueno, vamos. Generalmente se suele colocar una opción inicial. A veces, ¿no? Una opción inicial con el nombre de lo que uno está pidiendo. Entonces, por ejemplo, yo puedo colocar aquí seleccione el género. Y yo me voy acá a mi página y como pueden ver aquí me aparece mi campo de selección, donde me aparece seleccione el género y donde yo puedo seleccionar la opción que yo requiero. Continúo. Vamos a colocarle, ¿qué más campos podemos meterle a una creación de cuenta, más o menos? Nosotros le podemos colocar a esto que escriba un teléfono o la dirección. Vamos a colocarle dirección. Le coloco por aquí el label. Dirección de residencia. Dirección de residencia. Y en el input le vamos a colocar tipo texto. Y en el placeholder le vamos a colocar escribir dirección. Me faltó por aquí el ver. Lógico que el formulario se ve terrible, pero como les dije ahorita, la idea no es de una vez entrar a temas de diseño, sino a realizar la estructuración o la maquetación como tal. Otra etiqueta que nos prestan los formularios. Sí, claro, exacto. No, ahí cuando tú colocas en el type, de hecho aquí en el Atom uno le da control espacio y aquí te aparecen todos los tipos que tú puedes seleccionar para un input, dependiendo del que necesites, obviamente. Pero existen bastantes. Entonces yo, si quiero por ejemplo colocar fecha de nacimiento, vamos a colocarle por aquí un label que diga fecha de nacimiento. Y puedo generar un input que sea de tipo date. Y aquí ya me aparece, si yo selecciono la flechita, aquí ya me aparece y aquí aparece, se pueden dar cuenta que aparece el controlador de las fechas. Yo puedo seleccionar aquí cualquier cosa y ahí me aparece la fecha enseguida. Vamos a ver qué otra cosa se puede hacer. Si yo quiero colocar, por ejemplo, que me dijiste una página web, si tiene alguna página web o que coloque el enlace del Facebook o de Twitter, ustedes aquí tienen tienen acá una cosa que se llama URL. Ustedes determinan en ese input que es donde van a colocar o donde van a estructurar que se debe colocar una URL. Entonces yo puedo colocarle por aquí a esto un label en donde me indique una página web. Y aquí en ese type URL yo le doy por aquí un value vacío y en un placeholder en donde yo le coloco escribir sitio web. Listo. Les decía que aparte de los inputs, si ustedes se dan cuenta, dependiendo del type, yo voy generando diferentes formas de aparecer estos campos. Sin embargo, al igual que el select, hay otro tipo de cosas, otro tipo de elementos que nos permiten a nosotros estructurar de cierta manera algunos campos. Por ejemplo,
Si yo aquí en un label le dijera que me ingrese una biografía corta, yo aquí le puedo dar un valor a este elemento, a esta etiqueta que se llama text area. Text area me permite hacer un campo de texto mucho más amplio, en donde ya yo le puedo decir al usuario que ingrese X cantidad de caracteres. El text area aparece así. Y generalmente ustedes se dan cuenta de que es un text area porque tiene este simbolito acá a la derecha, abajo, que me permite a mí cambiarle el tamaño de manera manual al text area. Esto tiene una, si bien también se puede manejar dentro del JavaScript, esto acá les presta un atributo que se llama maxLength, que es donde ustedes le dan el límite de los caracteres para estructurar dentro del text area. O sea, aquí ustedes le dan que es 140. Esto te va a permitir usar hasta 140 caracteres. Vamos a ampliar esto. Y listo, ahí quedó. El botón lo hice ahorita. Aquí sería como una especie de botón de ingresar o de guardar los datos. Entonces yo le daría por aquí un type submit, en donde yo le colocaría de value guardar. Listo. Yo le puedo colocar a esto aquí antecito un H2, en donde yo le coloque formulario de ingreso. Formulario solo. Vamos a dejarlo en formulario. Listo. Lograron todos hacer, o los que están conectados, pues lógicamente, lograron todos estructurar el formulario, vieron si de pronto tienen algún inconveniente o algún problema con alguna de las etiquetas, o si tienen alguna duda para poder continuar. Siguen habiendo más participantes, deberían haber 21, o sea, 20 y mi usuario. Luis, ¿cuál de los dos usuarios estás usando? Luis no está en la clase. Sí, pero ¿por qué se conectan con usuarios diferentes? Eso es lo que no entiendo. Ah, ya, no le genera el enlace de login, no. Ya.
Listo, listo, ok. Bueno, entonces voy a remover estos dos. Uy, mierda, la embarré. Dile a Luis que se conecte otra vez. Creo que saqué el que no era. A Leonardo sí puse el, sí dejé el que era. Hay, por aquí hay un guest. Ah, también, aquí tiene otro Leonardo. Aquí tiene otro. De pronto está con este. Miren para ver. Miren para ver si Holman. Ok, listo. Borro el otro usuario. Perfecto. Bueno, ahora me queda una duda. Se supone que son 20. 21 contándome a mí. Si yo borro los repetidos, tengo 20 personas. ¿Hay alguno, ustedes saben de alguna persona que todavía no haya ido ni a la clase ni se haya conectado? Camilo. Sí, a mí me pareció verlo. Aquí está. Bueno, listo. Eso lo vemos después entonces. ¿Cómo va el tema de la lluvia por allá? ¿Ha bajado algo o sigue? Ah, bueno, al menos. No, yo entiendo que allá el tema de los arroyos suele ser bastante complicado. Yo viví como un año y medio por allá en Barranquilla y eso es bastante pesado. Sí, no, esperemos que no sea tan... que no dé para tanto problema. Bueno, por aquí tengo en la lista formularios, listo. Ok. Básicamente, para el tema de la creación de los formularios, es, como les decía, prácticamente esto que hemos visto. Por lo menos de la manera básica. Esto nos permite a nosotros siempre estructurar estos campos de texto o diferentes tipos de elementos dentro del formulario para hacer uso de las opciones que tenemos o que nos presta el lenguaje para la estructuración de un formulario como tal. Vamos a hacer algo. Vamos a ver ahora algunas etiquetas que nos presta a nosotros el HTML5. Si bien no estamos dando CSS todavía, la idea es que vayamos conociéndolas un poquito. Y para ello vamos a hacer un par de pruebas aquí. Por aquí voy a colocar un HR para hacer otro salto de línea. Voy a colocar un comentario que diga elementos propios HTML5. Este sitio que estamos nosotros haciendo actualmente, como es algo de prueba, como es algo en donde estamos simplemente aprendiendo a estructurar, aprendiendo a usar cada una de las etiquetas que vamos aprendiendo, obviamente al terminarlo no tenemos como tal una estructura de pronto correcta o completa del sitio, porque estamos estructurando es etiqueta por etiqueta, aprendiendo cómo se usa. Entonces yo voy a hacer uso de unas etiquetas HTML5 que, si bien no va a ser inicialmente la manera más, ¿cómo decirlo?, la manera óptima de usarlas, la idea es que quede como una constancia de que vamos aprendiendo a usarlas y las vamos implementando conforme las vamos conociendo. Por ejemplo, bueno, antes de empezar explico un poquito del tema del concepto. Existen
múltiples cantidades de etiquetas en HTML en general. Entonces, denme un segundito, por favor. Un segundito. Listo, tenía un problemita aquí con el micrófono. Bueno, les decía que en HTML como tal existen varias etiquetas. Yo ayer incluso les hablaba de que antes, bastante tiempo antes, se solía incluso a veces estructurar los sitios a través de tablas. Y les explicaba más o menos cómo, si ustedes veían cómo estaba siendo estructurada la tabla, de esa forma yo les explicaba, colocaban, si yo quería colocar un encabezado, hacían una fila del tamaño de la pantalla, ubicaban ahí las imágenes, después estructuraban el contenido, si iban a hacer un menú, la tabla generaban de 2 o de 3 celdas, iban configurando ahí mismo el tamaño. Eso es de la forma casi que, por decirlo, arcaica. Lo que pasa con HTML es que HTML cuenta con dos tipos de etiquetas. Si bien hemos visto un montón, o hasta ahora más o menos la gran mayoría en la parte básica, HTML cuenta con dos tipos de etiquetas de manera global, que son las etiquetas que tienen un significado propio y las que no lo tienen. Las etiquetas que tienen un significado propio como tal son las que cuando uno las usa se determina, incluso por el mismo nombre técnico que el inglés les da, ya las personas saben qué van a hacer con esa etiqueta. O sea, esa etiqueta qué función realiza, qué función es la que cumple dentro de mi sitio web. Les doy un ejemplo. Las etiquetas de párrafo, las etiquetas de... Bueno, aquí tengo el ejemplo más claro imposible. Una etiqueta de audio claramente me está diciendo a mí que yo la tengo que utilizar para estructurar o colocar o implementar un audio en mi sitio web. Una etiqueta de video me permite a mí implementar un video dentro de mi sitio. Hay etiquetas que no tienen un significado propio, que si bien se sabe qué significan, uno puede hacer con ellas múltiples cosas. No sirven solamente para una. Una etiqueta como esa es el div. Alguien tiene el micrófono encendido. El div a mí me permite hacer simplemente una división en mi sitio. Yo estoy cortando, por decirlo de una manera vulgar, estoy cortando un pedazo del sitio y yo lo voy a usar para algo en específico. Los div casi siempre se suelen estructurar, maquetar o diseñar desde el CSS, porque desde el HTML simplemente lo que hacen es partir esa división y ubicar dentro del div los elementos que yo requiero para esa división. A raíz de la estructuración con el div, muchas personas abandonaron las tablas para diseñar el sitio ahora a través de esto. Y en esos encabezados o esos menús o el contenido como tal del sitio o los pies de página se solían hacer abusando de estas etiquetas. Entonces a esto les colocaban clases o atributos en donde hacían referencia a ciertos elementos que iban llamando en el CSS y de esa forma hacían toda la estructuración del sitio. Sin embargo, como les decía, abusaban mucho de esta etiqueta. A raíz de eso, en HTML5 se crearon etiquetas con significado propio en donde nos permiten a nosotros estructurar como tal lo que yo estoy necesitando dentro de mi HTML5. Muchachos, sigo oyendo micrófonos, sigo oyendo audio de fondo. No sé si es que no me está escuchando la persona que tiene el micrófono encendido. ¿Me están escuchando?
Bueno, les decía entonces, para resolver el tema del abuso de los div, se crearon unas etiquetas en el último estándar que permiten al desarrollador estructurar de una mejor manera, entre comillas, o por lo menos de una manera más legible, el sitio como tal. Esas etiquetas son, y voy a colocar por aquí un comentario, los encabezados y los pies de página, llamados header y footer. Están las secciones. Por aquí antes en el header voy a colocar que están los nav. Los nav son para estructurar las barras de navegación. Las secciones contienen artículos y son ya más o menos como si el sitio fuese tipo blog. Existen los asides. Los asides son los menús o los submenús laterales. Me imagino que se han encontrado muchas veces con páginas, sobre todo con blogs, que en la parte derecha contienen los posts que se han ido colocando separados por mes, por año, de pronto por semana o de pronto por tipo. Ese tipo de submenús que se generan hacia un lado también se hacen con este aside. ¿Qué más? Me faltan algunas. No me acuerdo ahora mismo. Se me va. Yo creo que las puse por aquí. Ah, bueno, el main y canvas. Bueno, existen ese par también. De hecho son más, pero estas son como las más básicas. El main es para estructurar o para llamar a un contenido como principal. El main se usa. El main realmente no tiene casi algo específico, sino que sirve más como para estructurar si hay un elemento o un grupo de elementos que nosotros consideramos como especiales o principales dentro del sitio. Richard está compartiendo pantallas en negro, no entiendo. ¿Ustedes están pudiendo ver la pantalla o es solo Richard? Porque Richard lo que hace es compartir el pantallazo ese en negro. Y sigue. Luis, ¿me escuchas? Mira, fui yo, disculpa. Estaba borrando los usuarios repetidos y presioné en el usuario que no era. Pero el audio sí, así que apúrate. Lo que me decía era que la luz había bajado. Sí, yo vi. Pero no se podía prender de una porque me Bueno. Estas etiquetas, como son semánticas, porque tienen su definición o su estructura de manera en que solo con escribirlas ya tenemos
en cuenta el significado que tiene cada una, se escriben tal cual como se leen. Entonces la etiqueta header es una etiqueta que se escribe de esta forma. En esa etiqueta header lo que nosotros vamos a hacer es siempre ubicar un encabezado. Un encabezado que puede ser o el mismo de la página, por ende yo puedo diseñar algo como un logo grande por aquí arriba, un banner más que todo, o bien puede ser que se estructure un header o un encabezado para cosas más pequeñas dentro del sitio, como pueden ser en el momento en que estemos escribiendo un artículo, podemos colocar al artículo un encabezado a ese artículo y después estructurar el resto del contenido. Estas etiquetas, si bien tienen su significado y su forma de uso, no tienen ninguna especie de especificación en diseño. Por ende, cada una de ellas se debe tomar, se debe implementar y después se debe diseñar en CSS. Entonces yo por aquí en el header, yo puedo, si yo quiero probar que el header funciona, yo puedo colocar un párrafo aquí que diga, este párrafo hace parte del header. Grabo, me voy al sitio y aquí me aparece el párrafo. Si yo a esto le doy inspeccionar, aquí están viendo que el navegador me está leyendo como tal esa etiqueta header y me está ubicando el párrafo en ese pedazo. Con el mismo párrafo yo puedo probar muchas cosas. Por ejemplo, en el caso de las barras de navegación, si el menú como tal que yo quiero hacer estuviese estructurado dentro del encabezado de mi sitio, yo podría hacer, en vez de este párrafo, aquí colocarle esa nav. Como les dije, estas etiquetas se escriben tal cual como yo las estoy colocando acá. Y en esa barra de navegación yo puedo establecer, o en esa etiqueta de navegación puedo establecer una lista que me permita a mí en cualquier momento diseñar un menú para el sitio. Como les dije en la clase anterior, mientras no estemos ubicados en CSS, acá va a aparecer todo de la manera básica como HTML como el navegador lee el HTML sin diseño. Yo voy a colocar aquí una lista, voy a crear una lista como las que hicimos ayer. Y voy a colocar unos ítems como si estuviese estructurando un menú dentro de mi sitio web. Vamos a colocar por acá Google. Entonces yo a este enlace le voy a colocar, a esta ítem de lista, perdón, le voy a colocar un enlace en donde lo voy a mandar a Google. Ese enlace, ya recuerden que tiene un atributo href en donde yo escribo la dirección URL de a donde yo quiero mandar al usuario cuando le haga clic a esto que le va a aparecer en el sitio. Por acá voy a crear 3 ítems más. Por aquí voy a mandarlo a YouTube. Y por aquí lo voy a mandar a Facebook. Bueno, en vez de Facebook, bueno, vamos a dejarlo así un momentico, vamos a grabar, voy a recargar acá en el sitio y ahí me aparece mi lista. Yo esto le doy a inspeccionar y aquí está establecido mi encabezado, donde yo estoy colocando mi barra de navegación y estoy estructurando 3 ítems en una lista no ordenada donde estoy colocando los enlaces. Para generar una lista anidada, yo en vez de este enlace aquí, lo que voy a hacer es colocarle algo que diga como redes sociales. Y dentro de ese LI voy a colocar una nueva lista en donde yo ubique dentro de sus ítems enlaces a redes sociales. Por aquí voy a colocar Facebook otra vez. Sigue el micrófono encendido. Vamos a colocar por aquí Facebook. Y esto lo voy a copiar un par de veces más para irme por aquí a Twitter.
Y por aquí me voy a ir a Instagram. Y si yo recargo aquí, se dan cuenta que me aparece mi lista anidada. Y otra vez yo inspecciono y la lista está colocada exactamente dentro de las etiquetas estructuradas, pues dentro de las etiquetas de navegación y encabezado. Bueno, la lluvia como que se fue de Barranquilla y se vino para acá, para Santa Marta, porque ya empezó a llover fuerte aquí. Bueno, vamos a hacer otro ejemplito más. ¿Esto quedó claro o hay alguno que tenga alguna duda de lo que expliqué de las etiquetas semánticas, de las propias de HTML5, de los significados? Yo he ido rápido hasta ahora porque según desde ayer todos me están diciendo que todo va claro, entonces yo voy avanzando. De todas formas, el día está complicado. Vamos a ver si terminamos la parte de HTML5 y lo dejamos hasta aquí por hoy. Estoy en Header y Nav. Estas etiquetas de sección se usan de muchas maneras, o se pueden usar de muchas maneras en una estructuración de sitio. Una manera básica puede ser que esa sección contenga varios artículos. Las secciones son una especie de división en el sitio en donde yo especifico que hasta cierto tamaño yo genere una sección en donde yo le voy a contener a la misma sección cierto contenido. Pueden ser otros elementos, pueden ser texto, pueden ser imágenes, pueden ser enlaces, pueden ser artículos. Uno establece las secciones, incluso a veces ese elemento de sección colabora mucho al momento de hacer el diseño como tal del sitio. Cuando uno va a diseñar, uno establece a veces para lo que son, por ejemplo, las páginas de tipo landing, que son donde está todo el contenido del sitio ubicado en una sola página. Las secciones permiten mucho tanto el tema de interactividad para que las personas con algunos clics en los menús vayan bajando a cierta ubicación, y también permiten en el tema de diseño implementar el tamaño como tal de las secciones para ir de sección en sección al momento de hacer la interactividad de la que les hablaba. La parte básica viene siendo colocar esa etiqueta section, en donde yo voy a establecer aquí un par de artículos. Yo a esta sección le voy a decir que tienen varios artículos. Dentro de los artículos yo les decía que ustedes pueden colocar también cualquier contenido. En el caso, por ejemplo, si yo estuviera haciendo un blog, los artículos pueden tener un título, pueden tener un encabezado, pueden tener un pie, pueden tener una sección incluso en donde se coloque cierto contenido especial. De la manera más básica, yo a esto le puedo colocar un header, donde yo le diga que mi artículo va a tener un pequeño encabezado. Por aquí yo le voy a colocar algo de contenido, puede ser un párrafo, y al final le voy a colocar un pie.
en ese header yo le puedo colocar a ese artículo una imagen. Entonces yo doy la etiqueta de imagen y me voy a ir por aquí al sitio y le voy a buscar una imagen a eso. Voy a poner esta de Rails. Por aquí en el párrafo yo le voy a hacer como si estuviese escribiendo el artículo. Entonces yo le voy a colocar a esto por acá, este párrafo hace parte del artículo número 1. Listo. Y por acá en el footer, generalmente los pies de los artículos lo que suelen ayudar es para colocar de pronto la fecha de publicación. Si se han dado cuenta que en algunos casos lo que sucede es que debajo de los artículos se coloca quién lo escribió, en qué fecha se escribió y ese tipo de cosas. Yo puedo colocar acá, por ejemplo, puede ser en un mismo párrafo en donde yo coloque escrito por. Voy a colocar por aquí mi nombre. Y en otro de donde yo le coloque la fecha. Hoy es mayo 5 de 2018. ¿Qué voy a hacer con esto? Copiarlo y replicarlo aquí. Y voy a crear mi otro artículo. Yo aquí le voy a cambiar la imagen. Vamos a cambiarle la imagen a eso. Yo por aquí tengo otra. Por aquí tengo una de fútbol. Me voy a llevar esa imagen de fútbol acá. Voy a colocar por aquí fútbol.jpg. Esto es número 2. Fútbol. Voy a guardar y voy a recargar aquí en mi navegador. Aquí me aparece esta imagen con el párrafo que coloqué, con la estructura del footer que le puse, y aparece la otra imagen, lo mismo, con el artículo número 2, escrito por y la fecha. Lo mismo que hice ahorita. Si yo esto le doy a inspeccionar, se van a dar cuenta que está establecida toda la sección, y en donde esa sección contiene un artículo. Y si se dan cuenta, aquí en esta herramienta de la inspección, si yo selecciono el artículo, ahí se están dando cuenta de que yo estoy, si bien no está diseñado, pero se pueden dar cuenta que apenas yo paso el mouse sobre el artículo, él les está haciendo referencia a dónde está ubicado ese artículo número 1. Mi header o encabezado es donde está ubicada la imagen, el párrafo y el footer o el pie del artículo como tal. Si yo me voy aquí al artículo número 2, él hace lo propio, baja hasta el artículo número 2, abro acá y él me estructura el header, el párrafo que viene siendo el contenido del artículo, y el footer, que es donde está estructurado el pie del artículo como tal. ¿Cómo les fue con eso? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta acerca de estas etiquetas? Listo, vamos a terminar con... Bueno, el footer, así como yo les colocaba el header ahorita de manera global y de manera específica, yo aquí les coloqué el footer de manera específica, como diciéndoles, yo puedo hacer un pie
sobre el artículo que yo estoy escribiendo. Sin embargo, las páginas, todas las páginas, yo debo tener alguna por aquí que tenga esa estructura. Todas las páginas, si ustedes ven, contienen este tipo de cosas. Por ejemplo, los menús, acá todo esto está estructurado en un encabezado. Y siempre tienen un pie en donde colocan información de documentación o información de contacto, de redes sociales, de chat, etc. Entonces ustedes pueden estructurar también de manera global su footer, que es donde ustedes van a colocar de pronto la dirección de la empresa, si están generando un sitio web para una empresa, o de algún tipo de contacto o redes sociales en donde ustedes quieran generar de pronto cierta información que suele ir casi siempre al fondo del sitio. Acerca del footer, el footer puede, así como hice con el header, yo decía ahorita, yo les dije que pueden hacer un header de manera general, en donde ustedes coloquen un encabezado como tal del sitio, que les permita a ustedes diseñar esa parte de arriba del sitio web como tal. Entonces yo, para el ejemplo, para efectos de ejemplo, yo les coloqué una estructura de barra de navegación. Para el caso del footer, ustedes pueden hacer lo mismo, estructurar un footer de manera global, en donde ustedes les permite hacer cierta estructura sobre el fondo o la parte baja del sitio web, que es donde se suele colocar. Casi siempre ustedes cuando visitan sitios web se pueden dar cuenta de que se suele colocar al final cosas como los enlaces a redes sociales, la dirección de la empresa o algunos logos si de pronto hay certificaciones o algún tipo de cosas. Se colocan direcciones e información de contacto. Algunos hacen la parte del contáctenos al final del sitio también. Entonces ustedes pueden usar esta etiqueta footer para estructurar ese pie de página del sitio web. Por ejemplo, ¿qué puedo colocar yo por aquí? Hay una etiqueta que se llama address. Y me permite a mí colocar o estructurar direcciones. Yo por aquí puedo colocar calle 17A, número 05. Rodadero. Yo se lo voy a grabar, me voy a ir por aquí al sitio y aquí me aparece este pedacito. Si yo le doy aquí en inspeccionar, ahí él me está haciendo referencia aquí al address, pero aquí al footer. Ahí ustedes se dan cuenta que cuando yo estoy inspeccionando, ahí aparece sobre qué etiqueta estoy inspeccionando. Lógico que los footers se diseñan, tienen un diseño medianamente fuerte para que se vean de cierta forma que sea agradable a la vista, como en todo realmente en el sitio web. Hoy en día este tipo de cosas entran es por los ojos y las páginas tienen que verse lo mejor posible hacia el usuario que está, o hacia los usuarios que son los que van a entrar a ella. ¿Qué más me falta? Por aquí voy a hacer lo del main. Pues yo les he explicado ahorita que main es para ubicar cierto contenido en donde nosotros consideramos que es principal. Yo voy a hacer algo por aquí. Voy a hacer algo por acá. Esto, si quieren, no lo escriban. Yo les voy a hacer una pequeña descripción. Ustedes saben que yo estructuro de esta forma. Por eso les decía que no escriban, porque este HTML ya lo hicimos. Yo voy a hacer una pequeña implementación aquí para explicarles un poco sobre lo que se suele hacer a veces con el main. Porque el main, a pesar de ser una etiqueta nueva de HTML5, no es una etiqueta que tampoco tenga tanta semántica. No es que tenga tanto significado. Si bien main significa principal, yo puedo hacer en mi HTML algo como esto. Yo puedo estructurar mi encabezado, como les dije, como hicimos ya, en donde yo coloco la información del sitio, donde coloco el título, donde coloco los enlaces a las referencias de los iconos o a de hojas de estilo, etcétera.
También puedo implementar un cuerpo del sitio, que es donde yo coloco todo lo que va de parte visual, toda la parte visual del sitio como tal. Aquí dentro de ese body yo puedo estructurar mi sitio de esta forma. Yo puedo establecerle un header en donde yo especifique qué va a ir como encabezado de mi sitio, que fue lo que les expliqué ahorita. Acabé de explicar lo del footer. Yo puedo establecer todo lo que va sobre mi footer y yo puedo diseñar todo lo que es mi encabezado y todo lo que es el pie del sitio. Pero entre el header y el footer yo puedo establecer una etiqueta llamada main si yo quiero especificar toda la parte principal como tal, o la parte del contenido principal del sitio. Suele decirse que fuera del encabezado que uno diseña o del pie de la página, el resto del contenido se puede establecer como si fuese algo principal. No, Leonardo, no eres el único. Hay alguien con el micrófono. Por eso, hay alguien con el micrófono encendido. Hay alguien que tiene el micrófono encendido. Y por eso se está escuchando audios de fondo desde hace rato. Por eso, es un audio de fondo. ¿Alguien tiene el micrófono encendido? El Skype no es. ¿Queda claro lo del main? ¿O lo explico de nuevo? Listo, ok. Les decía que dentro de la estructura del HTML como tal, ustedes saben que nosotros tenemos nuestro encabezado y nuestro cuerpo. Tenemos el encabezado donde colocamos todo el tema de la información, las etiquetas meta, los títulos, colocamos los links, etcétera. Ya esto lo conocen porque esto lo vimos ayer. Y en el cuerpo establecemos toda la parte visual. Todo lo que nos va a aparecer, todo lo que hemos estado haciendo con esto, todo es en referencia al cuerpo del sitio. Ubicamos párrafos, imágenes, enlaces, etc. La manera de pronto más, no diría que óptima, pero la que casi se suele usar, o casi siempre se suele usar al momento de diseñar o de estructurar un sitio, sobre todo si estamos de lleno con HTML5, que es el estándar. Nosotros establecemos, y ya les expliqué ahorita, una etiqueta header para colocar el encabezado. Entonces dentro de ese header nosotros podemos usar barras de navegación o algún otro tipo de imágenes donde nosotros coloquemos los logos y ese tipo de cosas. En el footer, donde ahorita les dije que podemos usar etiquetas como address. Pero fuera del header o fuera del footer, nosotros aquí en la mitad es donde solemos colocar que los párrafos, los títulos, las secciones, los artículos, imágenes o diferentes tipos de imágenes, diferentes enlaces. Es donde estructuramos todo el resto del contenido que va a tener el sitio web. Ya saliendo de lo que era el diseño del encabezado y del pie de la página. Ese tipo de elementos se suele a veces implementar de esta manera, utilizando esa etiqueta main. Esa etiqueta main me está diciendo a mí que es como si yo estuviese colocando: este es el contenido principal de mi sitio. Fuera del encabezado y fuera del pie de la página, este es el contenido que voy a colocar como principal. O sea, el resto del contenido que va a servirle al usuario para visualizar. Entonces, de pronto aquí dentro del main, yo puedo estar colocando esas secciones que estábamos haciendo ahorita, o esos artículos, o si yo quiero colocar una imagen X o un enlace. Todo el contenido es como si yo todo lo que estuviera haciendo aquí, o todo lo que hubiera hecho acá, que hemos venido haciendo desde ayer, lo colocara dentro de esa etiqueta main.
establecemos de esta forma o de esta especie de estructura o de esqueleto donde colocamos el encabezado, donde colocamos el pie de la página, pero también donde colocamos el resto del contenido, que suele ubicarse. No es obligación, hay personas que no usan esa etiqueta main todavía, de hecho hay personas que ni siquiera la conocen y el navegador no da ningún problema ni ninguna especie de error de estructura, todavía no es tan obligatoria. Pero a veces sirve como para tener más el código como de una manera más legible, permite ordenar la estructura o el esqueleto de una mejor manera. Y al igual que header y footer, que no son especiales únicamente para hacer encabezado y pie de la página completa, yo ahorita por aquí hacía un ejemplo en donde yo a un artículo le colocaba un encabezado propio a ese artículo y un pie propio a ese artículo, y el resto yo lo colocaba así: este párrafo hace parte del artículo tal. Yo ese párrafo de aquí, esa estructura la puedo hacer igual. Yo puedo colocarle a ese artículo un main en donde yo coloque ese párrafo adentro, y aquí que estoy indicando esta estructura parecida a lo como yo diseñé mi sitio de manera general, aquí estoy diciéndole a este artículo que va a tener su encabezado, su contenido principal y su pie de artículo como tal. Entonces son etiquetas que no están hechas específicamente para el sitio como tal de manera global, sino que también se pueden usar dentro de algunas etiquetas, como por ejemplo puede ser esta. ¿Qué otro ejemplo yo puedo dar? Yo puedo hacerle encabezado, contenido principal y footer a una sección. O sea, este esqueleto se puede especificar para diferentes tipos de elementos, no solamente de manera global. Espero que haya quedado como medio claro. No sé si hay alguna duda con eso, si necesitan o si tienen alguna duda específicamente en alguno de estos casos para detallarlo un poco más. Ustedes me dirán. Esto por ahora, que era de prueba, yo lo voy a borrar porque esto sí está de más. ¿Quedó claro entonces lo del main? Listo. El aside les decía que sirve muchas veces para generar contenido hacia un lado de la página. Se estructura simplemente colocando aside. Yo les dije que todas estas etiquetas se escribían tal cual como se las había mencionado ahorita. Y en ese aside yo puedo colocar también otra barra de navegación. En el caso, o también sirve para colocar espacios para publicidad. Entonces, si yo quiero colocar en la parte derecha de mi sitio que vaya todo el contenido publicitario que va a tener, se puede hacer un aside en donde se coloque, se estructure un tamaño para colocar exactamente ahí todo el contenido publicitario que yo necesite, o todo el espacio como tal que yo quiera darle a ese contenido publicitario, y que de pronto si están usando Google Ads o alguna otra especie de publicidad en la web, pues ustedes pueden ubicarlos. Puede ser en cualquier parte realmente, pero a veces se suele usar este tipo de cosas para eso. Yo, para efectos de ejemplo, simplemente, al igual como si estuviese estructurando un blog, yo puedo colocarle a esto una lista en donde yo le coloque, qué sé yo, vamos a colocarle posts de mayo. Y por aquí otra lista que diga post de, vamos a colocar mayo aquí y abril arriba. Y yo a esto le puedo generar unas listas anidadas en donde yo le coloque a esto semana 1,
2, 3 y 4. Lo estoy haciendo más que todo como si fuese lo de los cursos estos de énfasis. Semana 1, 2, 3 y 4. Si yo esa lista por aquí le doy en inspeccionar, ahí está que él me está reconociendo el aside. Por aquí arribita aparece. Ahí él me reconoce el aside con el tamaño que le estoy dando hasta ahora, que está determinado de acuerdo al contenido que le estoy colocando. Y la barra de navegación, que ya lo vimos ahorita cómo colocarla. Esto va quedando todo en bloque, una cosa debajo de la otra, debido a que no le estamos implementando diseño, como lo dije ahorita. Y el Canvas. El Canvas es algo completamente diferente. El Canvas es algo que nos permite a nosotros... El Canvas es una especie de tablero que nos permite a nosotros ubicar un espacio predeterminado para cierto contenido a agregar en él. Vamos a colocarle a este Canvas un border para que me aparezca aquí en el sitio. Esto no es. Vamos a colocarle el estilo. Yo esto no estamos dando CSS todavía, pero voy a hacer algo por aquí para que me aparezca ese borde. Este Canvas es algo que no, mientras esté implementado de esta forma, simplemente me queda de manera básica el tablero. ¿Para qué me sirve este Canvas? El Canvas tiene muchas funciones. Sirve para estructurar contenido gráfico dentro de él. Uno puede ahí dibujar vectores. Se puede incluso a través de JavaScript generar cierto tipo de interactividad con el usuario. Entonces de pronto que esto me sirva como una especie de tablero para que yo pueda hacer como cuando se pinta en Paint, que yo genere líneas a medida de que voy cliqueando el mouse. Ese tipo de cosas se pueden hacer acá en el Canvas. Tiene muchas más funciones. No voy a indagar mucho sobre eso. De todas maneras, yo siempre recomiendo una página que se llama W3 Schools, que es la parte básica casi que en todo lo que es diseño de sitios. Si ustedes le dan ahí Canvas, aquí les va a aparecer cuántas cosas se pueden hacer a partir del Canvas como tal. Me disculpan un segundo. Siempre que vean que estoy apagando el micrófono es porque estoy un poquito con tos. Entonces, para que no suene tan feo eso en el audio de fondo. Si se están dando cuenta de las cosas que se pueden hacer con el Canvas. Aquí están dibujando una línea, un círculo. Esto es JavaScript. Aquí se puede generar texto, etcétera. Ustedes pueden hacer múltiples cosas. Y así como esto que están viendo realmente es contenido estático, no es dinámico. Es algo que están colocando, si bien es en JavaScript, están colocando cosas específicas. Están colocando, por ejemplo, el tema de las líneas o el círculo. Están colocando acá exactamente la función que da ese círculo, pero el usuario no está interactuando con eso. Con el JavaScript se puede hacer incluso que el usuario interactúe con el Canvas y el usuario mismo pueda ser el que dibuje las líneas, el que haga los círculos, etcétera. Ese Canvas, el Canvas como tal, sirve para muchas cosas. Yo les hablaba el jueves de los jueguitos de plataforma, de naves. Ese tipo de cosas también se pueden implementar dentro de un Canvas para darle la interactividad al usuario de estar cliqueando sobre el Canvas, que es sobre el tablero donde está saliendo todos los elementos del juego que uno está diseñando. Entonces es un elemento que, si bien de entrada es bastante básico porque no nos muestra nada y no nos permite hacer nada tampoco, con él se suele trabajar bastante, sobre todo en materia visual. Entonces no estaba de más, para los que no la conocían, saber que existe esta etiqueta y que colabora bastante con el tema visual, sobre todo de interactividad con el usuario que visita el sitio. Listo. Estas son las etiquetas más sencillas, como más básicas que hemos
que hemos implementado o que hemos visto de HTML5 son unas etiquetas, como les decía al principio, que nos permite darle un poquito más de semántica a la escritura del sitio web, porque le estamos dando etiquetas definidas. Si se dan cuenta, no usé el div en ningún lado. No usé el div en ningún lado, no fue necesario abusar del div como tal. Yo les explicaba antes de empezar con esto que después de la parte arcaica esa en donde uno estructuraba los sitios en forma de tablas, se solía hacer a partir de que se fue, ¿cómo decirlo? Desde que se fue yendo el tema de la estructuración esa que les decía de tablas, aparece el div como una revolución para el tema de la separación de los elementos en las páginas, para uno poder colocarles las estructuras o la maquetación que uno predefinía. Entonces surgieron este tipo de páginas landings, surgieron estos diseños de a poco más novedosos y se fueron implementando casi todos de maneras como esta que voy a hacer yo a continuación. En vez de header yo voy a colocar div, voy a cerrar el div por aquí, y por aquí yo colocaba en el div una class header. Entonces yo me iba al CSS y diseñaba mi header a través de esta clase. Si yo lo estaba haciendo como un footer, o sea, si estoy diseñando mi pie de página, yo venía por aquí abajo al footer y en vez de footer yo colocaba era un div y se colocaba por acá una clase footer. Y yo me iba a mi CSS y diseñaba esta clase, el bloque de declaración lo hacía con la configuración de estilos para la clase footer. Y así sucesivamente con casi todas las etiquetas habidas y por haber. Con las barras de navegación, en vez de hacer esto se colocaba div class y por aquí aparecía nav. Entonces este tipo de cosas hacían que la página tuviera div, muchos divs en donde se necesitara estructurar contenido de cierta forma, donde se fuera a hacer un diseño específico en el sitio web. Entonces este tipo de cosas empezaron a desaparecer para dar paso, sobre todo en los validadores. Me imagino que algunos de ustedes conocen los validadores de código HTML y CSS. Estos validadores ya se dan cuenta del abuso de los div y los montan como errores. Hoy en día ya se estructura de mejor forma, de una manera más semántica, en donde colocamos ya estructuras o etiquetas, elementos en HTML5 como tal propiamente, y los especificamos cada uno por su nombre, sin necesidad de abusar del div. Entonces ya ahora los divs no es que no se usen, sino que se implementan de otra forma. Cuando uno quiere colocar un contenido específico, ¿me escuchan? ¿Sí me están escuchando? ¿Sí me escuchan? Alcancé a entrar antes de que dijeras eso. Awkward, yes. Bueno, igual ya estamos terminando, así que no. No, lo que pasa es que lo que les estaba pasando a ustedes allá me está pasando a mí ahora aquí. Con la lluvia que hay se está bajando la luz. No se ha ido la luz en ningún momento, pero se ha bajado un par de veces y esta ya como que tumbó las llamadas. La pantalla no les aparece compartida. Ya, ahora sí.
Bueno, ¿por dónde quedé? Que ni me di cuenta hasta que... Si no tenía el chat al lado en el celular, no me daba cuenta de la caída de la llamada. Ah, bueno, les estaba explicando lo de los divs, que se abusaban mucho de ellos antes y se están usando las etiquetas semánticas ahora. Entonces, lo último que les estaba diciendo antes de que se cayera era que los divs se siguen usando, pero de una manera ya más personalizada, ya no tan general. ¿Qué más sería? Para la semana que viene la idea es entrar a CSS. Sin embargo, ya habiendo visto todo por lo menos la parte básica de HTML, ya cuando veamos CSS vamos implementando en HTML también para ir haciendo una especie de interacción entre una cosa y la otra. Pero ahora mismo, ahora que termine la llamada, yo voy a subirles el archivo con el video y les voy a montar enseguida la actividad. Yo les dije el jueves que a medida de que yo iba terminando clase, generalmente les colocaba una actividad en el aula extendida. Ayer no lo hice porque no habíamos terminado HTML como tal. Me gustaba más si hubiésemos terminado. Si les hubiera dejado de pronto la actividad como tal, pero si bien yo sabía que faltaba alguito y había que conceptualizar algunas cosas, entonces la idea era terminar primero esto y después montarles la actividad. Entonces les va a quedar en el tópico de donde dice HTML, la segunda pestaña en el curso, en el aula extendida. Ahí les va a quedar el archivo número 2, o sea, el archivo de la segunda clase, el video, y enseguida les pongo la actividad número 2. Se las pongo como número 2 porque la número 1 es el foro. Los que no han escrito en el foro todavía, por favor háganlo, porque ese tipo de cosas son las que nos permiten a nosotros tener como la constancia de lo que se va desarrollando, de lo que se va haciendo en el curso. Si bien es una actividad bastante sencilla, porque es solamente hacer una presentación, pero de todas maneras les recuerdo a los que no lo han hecho, por favor, que ingresen al aula extendida y hagan la réplica en el tema que se hizo en el foro. El foro se llama Laboratorio Multimedia 1. Yo lo tengo por aquí. Es este de acá. Aquí en el Laboratorio Multimedia 1 está el tópico, que es lo que les dice, lo de la presentación. Le dan acá en discutir y aquí aparecen ya, hay varios que me han hecho las respuestas. Ya respondió Brenda, Richard, Adolfo, Holman, Uliana, Anthony y Giselle. Faltan todavía bastantes. Faltan bastantes. Entonces, para que sepan, yo creo que... Déjenme ver hasta cuándo puse esa actividad. La actividad 1 como tal no les permite subir nada porque lo único que hice fue decirles que vayan al foro y establezcan lo de la réplica. Pero yo aquí les puse hasta el martes a las 11:55 de la noche. O sea que de aquí al martes, por favor, ya saben que deben subir lo del foro. Y ahorita les voy a colocar la actividad número 2, que viene siendo acá en esta pestañita de HTML, en donde yo les voy a colocar por aquí el archivo 2 y algo así, actividad número 2. Yo se las habilito ahorita más tarde. La del foro hasta el martes. La que voy a poner ahora se la voy a colocar hasta el jueves. Jesús, igual no hay problema. De todas formas, yo sabía lo del tema de la lluvia y el tema de lo de la luz. De hecho, aquí en Santa Marta ya está lloviendo bastante y también estoy teniendo problemas yo. Entonces, igual ya se alcanzó a ver lo que íbamos a ver. El video les queda. Los que no pudieron entrar a la clase por el percance de la lluvia, pues les queda grabado el video para que vean la clase. Voy a pausar el video ahora mismo.